Les saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les doy la bienvenida. Qué bueno que estén con nosotros y que podamos poner en práctica todo lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Recuerden que el que oye y pone en práctica es como el que edifica su casa sobre la roca, que aunque vienen los ríos, golpean con ímpetu, no la pueden derribar porque está bien cimentada. Así es aquella persona que decide obedecer al Señor en su palabra. Su vida se hace tan fuerte, tan firme, tan sólida en su presencia que es muy difícil realmente de derribar. Eh, el Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Realmente cuando nos congregamos hay una gran bendición en hacerlo, porque allí el Señor revela su palabra, dice que envía bendición, toda clase de bendiciones pueden venir sobre nosotros. Dios nos puede dar una palabra de sabiduría, una palabra de ciencia. Se manifiestan los dones del Espíritu Santo a través de los integrantes de su pueblo para bendición de la comunidad, y también nos revela su corazón, nos enseña a conocer al Padre y nos enseña a conocer a su Hijo. Así que congregarnos es muy importante, solo que cuando nos congregamos debemos tener una actitud correcta, y es la actitud de recibir verdaderamente de Dios. Nosotros no podemos congregarnos solamente para hallar coinonía con las personas. Cada vez que nos congregamos, nos reunimos para recibir del Señor luz y revelación, dirección en sus caminos. Y por supuesto también compartimos con su pueblo, pero debemos hacerlo de la manera correcta para que esa parte de congregarnos nos haga bien y no nos vaya a dañar. Nos podemos congregar para criticar, para censurar a otros, simplemente para mirar cómo viene vestida la gente, o para salir molestos con el predicador porque ese día dijo algo que no nos gustó. No, debemos estar en una actitud correcta para que esa palabra nos pueda edificar, nos pueda corregir, nos pueda enseñar, para que el Señor nos pueda mostrar el camino por el cual nosotros debemos andar. El pueblo de Israel solía o suele congregarse eh, ante Dios, solo que a través del profeta Isaías nos muestra una época en que estuvieron haciéndolo de una manera muy equivocada. Y miramos en Isaías en el capítulo 58, del versículo 1 al versículo 4. Dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque, ¿por qué dicen ayunamos si no hiciste caso? Humillamos nuestras almas si no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en alto. Y el versículo 9 declara, entonces invocarás y te oirá el Señor, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el dedo amenazador y el hablar vanidad. Entonces mira que podemos ver una manera muy equivocada de congregarse. Primero menciona que el pueblo le decía a Dios, yo quiero saber tus caminos, pero el mismo pueblo no quería saber absolutamente nada del mandamiento, no querían poner en práctica el mandamiento del Señor. Cuando yo le digo al Señor, revélame cosas de mi familia, del trabajo, de mi destino, si debo hacer un viaje, si no lo debo hacer, etcétera. Pero esas preguntas no van acompañadas de obediencia.
de una relación bonita con el Señor, por supuesto que el Señor va a guardar silencio frente a tantos asuntos importantes sobre mi vida, porque es necesario que con mi vida yo lo honre para que Él pueda revelarme sus caminos. La Escritura declara: te haré entender y te enseñaré el camino por el cual tú debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Ese es el deseo de Dios para cada uno de nosotros. Pero también el salmista declara: no seas como el mulo, que tiene que ser sujetado con cabestro, con freno, para que se acerque a ti. O sea, que Dios no te tenga que doblegar, hacer cosas contigo a la fuerza, para que lo puedas buscar de todo corazón. Dios quiere revelar sus planes y sus propósitos, pero también quiere que nosotros nos acerquemos a Él de una manera voluntaria y con el deseo de honrarlo, porque si yo no quiero honrar a Dios, no quiero estar en sus caminos, pero sí quiero todas sus bendiciones, creo que no es esto justo ni para nosotros, ni en el reino de Dios, ni para el Señor. Entonces aquí lo declara: hay una manera equivocada de congregarse. Ellos se reunían y le reclamaban a Dios: Señor, pero es que oramos, pero tú no nos escuchas, ¿por qué no nos escuchas? Y el Señor le dice esto: porque ustedes están buscando es su propio bien. No les interesa corregir su vida, no les interesa deshacerse del pecado. Ustedes solo quieren que yo obre a favor de todos ustedes sin que ustedes quieran corregir verdaderamente su caminar. Aparte de eso, a esta reunión le estaban sumando puños, le estaban sumando discusiones, le estaban sumando contiendas. Los que tenían empresa y tenían empleados los estaban oprimiendo, eran injustos con sus jornaleros. Así que esa injusticia hace que el Señor traiga esta reprensión sobre las personas, o sea, que primero su voz no sea oída, que huya la revelación, que no haya una visión de Dios para el lugar, etcétera, y que el Señor guarde silencio frente a tantos asuntos que nosotros necesitamos realmente su luz y su revelación. Y aparte también en el versículo 9 declara el dedo amenazador. Dice: si quitares de en medio de ti el yugo, ese yugo que ellos estaban colocando de opresión sobre las demás personas, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Así que mira lo importante que es reunirse, congregarse, pero con el corazón correcto para el Señor. Cada vez que tú te congregas, no estés pensando que alguien le contó al pastor tu problema y que por eso él está hablando esa palabra y te las está echando. Esa clase de actitud es demoníaca, es carnal, no sé, es una excusa finalmente para no dar cambios profundos en el corazón. Cada vez que nos congregamos y escuchamos una palabra, asumimos que Dios nos está hablando a cada uno en particular. No es para pensar: ve, lástima que no vino fulanito, lástima que no vino el amigo mío, que ese sí tiene muchos problemas y él necesitaría escuchar esa predicación. No, la predicación, ¿para quién es? Para el que la está escuchando. O sea, los que vinieron ese día eran los que necesitaban escuchar esa palabra. Para ellos era el mensaje de Dios. Así que no podemos pensar: ve, lástima que no vino fulano, lástima, ¿cierto? Como a toda hora pensando que la palabra de Dios es para otros, pero no es para mí. No, yo debo asumir una posición responsable frente al mensaje de Dios y meditar claramente en mis caminos para que esa palabra me pueda llevar a corregirme y a enderezar lo que está torcido, para que eso torcido no me saque de los caminos de Dios, sino que sea enderezado. Así que vemos acá una manera equivocada de congregarse, de buscar al Señor. Mientras que las personas se acercan a Dios de una manera incorrecta y dejan de percibir luz y revelación, en el mundo del espíritu pueden estar pasando cosas muy importantes, cosas a nuestro favor o cosas en contra nuestra. Y por estar buscando a Dios de una manera incorrecta, por estar haciendo las cosas de la manera que no son, dejamos de percibir esas verdades a nivel espiritual que son las que verdaderamente rigen nuestra existencia. Así que nos podríamos estar perdiendo
de esas noticias importantes del mundo espiritual. Cuando nosotros vemos en el profeta Sofonías, en el capítulo 2, versículo 1 al 2, dice: congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira del Señor, antes que el día de la ira del Señor venga sobre vosotros. Entonces mira, les dice el Señor: cuando se congreguen, mediten, mediten en lo que se está hablando, mediten en el mensaje que Dios está dando en ese momento. Nos congregamos para oír al Señor, nos congregamos para buscar su rostro, para implorar su favor sobre nuestras vidas, pero para meditar también en los caminos que Él nos está revelando en ese momento. Para eso nos reunimos, para eso nos congregamos, para estar meditando en sus caminos. Mediten en qué el Señor quiere corregir en nuestras vidas, qué es lo que el Señor quiere enderezar, porque tal vez hayan cosas que estamos haciendo que están a punto de dar a luz un juicio sobre nosotros. Tal vez hayan juicios que están por desatarse sobre nuestras familias, sobre nuestra ciudad, etcétera, por comportamientos equivocados. Pero por el pueblo congregarse de la manera equivocada, Dios no le puede contar esa clase de cosas que están pasando. Por ejemplo, cuando nosotros vemos al profeta Daniel, Daniel en el capítulo 4, allí en ese capítulo, Nabucodonosor le está contando a Daniel un sueño que tuvo de ese árbol grande, gigante, en el cual se abrigaban las bestias salvajes, los pájaros hicieron sus nidos, etcétera. Pero ese árbol es derribado y dejaron solamente el tronco y lo sujetaron con unas cadenas. Cuando Nabucodonosor le cuenta el sueño a Daniel, él queda tan impresionado, queda tan como tan pensativo. Dice que estuvo meditando por 1 hora en lo que Nabucodonosor le había declarado. Daniel le dice: Nabucodonosor, ese sueño sea para tus enemigos, para los que buscan tu mal, porque el Señor va a hacer algo contigo, y es que va a venir un juicio sobre tu vida y vas a estar 7 años fuera de sí, vas a tener 7 años de locura sobre tu vida. Sin embargo, Daniel buscando una solución, porque imagínate un rey, el hombre que Dios había puesto sobre naciones, sobre imperios, y estar a punto de quedar loco. ¿Cómo iba a quedar ese reinado? Cualquier cosa extraña podía suceder en ese momento, podía venir un gran desorden a nivel nacional. Entonces, Daniel coloca un consejo tremendo en el corazón de Nabucodonosor. Le dice en el versículo 27: por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Daniel le declara: deja de pecar y empieza a ser un hombre justo con la gente. Recuerda que esa palabra justicia tiene que ver con el comportamiento que yo tengo hacia la gente que me rodea, de buscar que las personas a mi alrededor tengan una vida digna, de ser misericordioso, compasivo, de darle a cada persona lo que se merece. En este caso, el rey recibe este consejo: trate a la gente con misericordia, con bondad, deje de oprimir a las personas. Tal vez hay personas que están en la cárcel de una manera injusta, tal vez tenía los impuestos muy altos, tal vez no estaba favoreciendo al pobre, a la viuda, al huérfano, etcétera. Y Daniel le dice: corrige eso para que tal vez el Señor te vea y prolongue tus días de paz, prolongue tus días de tranquilidad. Así que este fue el consejo que Daniel puso en el corazón de este hombre. Si Nabucodonosor se hubiera congregado para meditar, para pensar bien en sus caminos, creo que él hubiera puesto por obra este consejo en su vida. Pero pasa el tiempo y en el versículo 29 dice que al cabo de 12 meses el rey estaba paseando allí en su palacio,
en el palacio real, y él ve la ciudad y dice, esta es la gran Babilonia que yo construí. O sea, con esa soberbia, esa arrogancia, la cual lo estaba llevando a él a padecer bajo un juicio de Dios. Sin embargo, no tomó cartas en el asunto, no corrigió su caminar, él no quiso volverse a Dios de todo su ser y corregir lo que el Señor le estaba diciendo, tienes que enderezar esto en tu vida. Él no lo corrigió. Y cuando sale con su soberbia pavoneándose allá en su palacio como un pavo real, lleno de orgullo, de soberbia, se escucha una voz del cielo que dice, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Vamos en el versículo 32 del capítulo 4. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes. Y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Entonces, ya había recibido un consejo Nabucodonosor de parte de un hombre tremendo como era Daniel, pero él no quiso tomar cartas en el asunto, o sea, él no meditó realmente en lo que Dios le estaba hablando. Así que lo que les decía al principio, cuando nos congregamos, no nos congregamos simplemente para saludarnos, abrazarnos o para ver a un líder dar una palabra, no solamente eso. El Señor quiere hablar a nuestros corazones, Él quiere enderezar cosas en nuestra alma, como las quería enderezar en el corazón de Nabucodonosor. Pero él no prestó atención al consejo hasta que finalmente se cumplió el decreto sobre su vida. Imagínate eso. Cuando Daniel le da ese consejo, pasó el primer mes, 2, 3 meses, 6 meses. ¿Qué había pasado con Nabucodonosor? Nada, no había corregido absolutamente nada. Llegó el mes 11, no había pasado nada hasta que pasados 12 meses, tal vez faltaba un día, el Señor estaba mirando qué reacción iba a tener Nabucodonosor frente al consejo. Finalmente él no corrigió absolutamente nada y no puso por obra lo que Dios le había declarado y vino este tiempo donde se cumplió el decreto, como lo declara ya Sofonías. Congréguense y mediten antes que tenga efecto el decreto. O sea, antes de que los juicios del Señor vengan, antes de que se cumplan sus sentencias, Dios nos da tiempo para buscarlo, Dios nos da tiempo para honrar su santo nombre antes de que los juicios se cumplan. Pero si no hacemos caso a eso, por supuesto que va a avanzar y va a avanzar el juicio, el término, el tiempo, hasta que finalmente vienen las consecuencias. En este caso, Nabucodonosor quedó loco por 7 años, imagínate eso. Al séptimo año él reacciona, el Señor le da la gracia de volver en sí y reconoció que el cielo es el que gobierna. Tremendo que a veces uno tenga que pasar tantas calamidades para reconocer al Señor como su Señor, como el Señor de su alma, de su existencia, sabiendo que podríamos meditar en sus caminos y evitarnos tantos dolores de cabeza. En Primera de Reyes, en el capítulo 22, nosotros encontramos a un hombre, Acab, que fue uno de los reyes más perversos que tuvo el pueblo de Israel, junto con su esposa Jezabel. Esta mujer, junto con Acab, llenaron el país de brujería, de ocultismo, mataron profetas, tenían todo un ejército que adoraba a los demonios, 800 profetas de Baal, adorándolo constantemente, ofreciendo sacrificios, etcétera, a los espíritus inmundos. Y este hombre empezó a ser exhortado por Dios. Dios empezó a hablarle a través de su gente, a través de sus profetas, a hablarle palabra, diciéndole que se corrigiera. Sin embargo, Acab no tomó medidas, a pesar de que en varias ocasiones también Dios lo salvó y le hizo ver su gracia y su poder, su misericordia. Dios siempre rodea a una persona de su misericordia. Nadie puede decir,
Dios no me dijo, Dios no me anunció, o yo nunca vi el poder de Dios sobre mi vida. Dios siempre se manifiesta a los seres humanos. Hasta que llegó un momento donde hay una reunión en el cielo, allí en Primera de Reyes, en el capítulo 22, del 19 al 23 dice, entonces él dijo, oye pues palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo, ¿quién inducirá a Gad para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante del Señor y dijo, yo le induciré. Y el Señor le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí el Señor ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas y el Señor ha decretado el mal sobre ti. Acab cita a su ejército a la guerra. Con él también está el rey Josafat. Ellos van a la guerra, pero entonces Josafat dice, consultemos a Dios. Así que aquí están todos estos profetas mentirosos diciéndole a Acab, vaya a la guerra, usted allá los va a vencer y todo. Pero Acab dice, no hay otro profeta, no queda nadie más. Algo en el corazón de Josafat le decía, esta gente está equivocada. Y aparece el profeta Micaías, que inicialmente le dice, sí, vaya a la guerra, usted va a vencer. Y Acab le dice, mentiras, dime la verdad, dime la verdad. O sea, es tremendo cuando el corazón del ser humano se endurece. Entonces ahí es donde Micaías le dice este sueño que él tuvo, esa visión que él tuvo, donde en el cielo hubo una reunión. El Señor estaba con todos sus ejércitos, ángeles buenos y los ángeles perversos, los ángeles caídos. Y hay un decreto sobre la muerte de Acab. Dice, bueno, se llegó el día de la muerte de Acab. Él debe morir. ¿Quién lo inducirá para que vaya a la guerra? Y ahí fue donde aparece este espíritu que dice, yo voy a engañar a sus profetas para llevarlo hasta la guerra y finalmente que él muera allá. ¿Tenía algún conocimiento Acab de eso que estaba sucediendo en el cielo? ¿Había siquiera pensado que en el trono de Dios se había decidido que él en esa guerra iba a morir? Creo que no. Creo que él no tenía conocimiento de absolutamente nada. Él desconocía lo que estaba sucediendo en el mundo espiritual. Y yo te quiero decir algo. Lo que pasa en el mundo natural, lo que está sucediendo en medio de la tierra, está siendo regido por fuerzas espirituales. Primero es lo espiritual y luego lo natural. Primero es Dios, primero es el mundo del espíritu y después llegó a existir los cielos y la tierra. La tierra se gobierna, se rige por fundamentos espirituales. Si quebrantamos lo espiritual, lo natural no va a funcionar. Así que Acab no tenía ni idea que ya lo habían sentenciado a muerte, que había habido una reunión en el cielo donde se había dicho, Acab va a morir en la guerra. Si Acab se hubiera congregado, porque pues él tenía la posibilidad de buscar a Dios también, él sabía que existía el Señor, ya le había enviado profetas, es un israelita, por supuesto que los israelitas es el pueblo al que el Señor se reveló de una manera impresionante en el Antiguo Testamento, y hubiera meditado en sus caminos, él hubiera tenido tiempo de corregirse, pero él no quiso meditar en lo que Dios le estaba declarando. Por eso te digo, cuando te congregues, no te congregues para después ir a tu casa y decirle a tus hijos, mire lo que habló el pastor, ¿cierto? Que ahí está con sus hijos y el pastor dice cualquier cosa y me lo codea y dice, ponga cuidado, a ver, despiértese, que ese mensaje es para usted. O ese pitico es para mí, este pitico es para aquel, este pitico es para el otro. Y dice, no, todo es para ti. Todo el mensaje es para ti, porque a veces llegan a las casas y dice, ay, lástima que usted no fue ese tremendo mensaje que se tiró el pastor, lástima que usted no fue.
Vea, le voy a poner esta prédica que le sale a usted. No, no, es para mí, es para que yo medite en mis caminos, para que yo deje de estar acusando a la gente, que yo deje de estar dándole bibliazos a las personas, que yo quiera traer a todo el mundo a la iglesia para que ellos se corrijan, pero yo no me quiero corregir. No, yo corrijo mis caminos, si los otros se corrigen o no, es problema de ellos, pero yo debo enderezar mi vida con Dios, caminar rectamente delante de su presencia, porque mi alma es eterna, yo tengo eternidad y debo cuidar esa eternidad en mi vida. No estoy para obligar a otros a seguir a Dios. Este no es un camino donde yo puedo presionar a los demás, es un camino donde solo me puedo obligar a mí mismo a seguir al Señor. Porque este camino es un camino de sacrificio, es un camino de muerte, este camino es un camino estrecho, es un camino de prueba, es un camino de aflicción, es un camino de fuego. Yo como le voy a decir a otro, vea, métase por aquí que usted por aquí tiene que andar, sabiendo que la cuota que se paga por estar andando por ahí es alta. Yo digo, no, yo a nadie le voy a pedir que haga esto. Esto, yo tomo mi decisión y lo voy a hacer porque quiero mi salvación, porque amo a Dios, porque no quiero romper mi relación con Él. Si los otros lo quieren hacer, ya cada uno toma la decisión, pero este caminar con el Señor requiere de una cuota alta de sacrificio y de compromiso y de responsabilidad. Así que, ¿cómo voy a obligar a los demás a hacer esto? No puedo. Absolutamente no. La Biblia dice, el que quiera venir en pos de mí, no es los que quieran, el que quiera. Esto no es en grupos, no es en manadas, no es en barritas, es el que quiera. Está hablando en singular, o sea, de una manera personal. El Señor me está llamando para que siga sus caminos. Por eso me congrego porque quiero mi salvación, porque quiero luz y revelación, no porque estoy pensando en qué mensaje le voy a llevar a los demás. Acab no había sido consciente de que su alma, que su vida ya estaba sentenciada. Si hubiera meditado en sus caminos, creo que el Señor le había declarado tantas cosas que estaban pasando en el mundo espiritual. Hay gente que tiene sobre su vida muchas maldiciones, maldiciones generacionales, que el enemigo tiene atadas sus finanzas, que el diablo tiene atada su salud, que el diablo tiene atada tantas cosas y mucha gente no percibe realmente lo que está sucediendo en el mundo espiritual. A veces no caen en cuenta que muchas de esas cosas es porque tal vez está deshonrando a su familia, está deshonrando a sus padres, porque tiene a un hijo abandonado y no quiere responder por él, porque hombres que les gusta jugar con los sentimientos de las damas, porque hombres se acercan a las chicas de una manera equivocada, no las pueden ver de una manera digna, respetuosa, sino que a todas las ven como si fueran pedazos de carne colgando allá en una carnicería. Y maldiciones en el mundo espiritual, cosas atadas espiritualmente, pero ellos siguen sus vidas como si nada estuviera pasando. Y hay cosas graves que están sucediendo sobre mucha gente, pero si nos congregamos para meditar, para honrar al Señor y para preguntarle, Dios nos va a dar la forma de salir de todos esos inconvenientes, nos va a entregar llaves que van a abrir puertas de bronce, cerrojos de bronce, como dice la escritura, los cielos se van a abrir sobre nosotros, como lo declara el Señor a través del profeta Oseas, que cuando esa amada se vuelva a su marido de una manera verdadera, con amor verdadero, el Señor respondería a los cielos responderían a Jezreel, Jezreel respondería a la gente, o sea, la bendición se desataría de parte del Señor para un pueblo, pero hasta que la gente se corrija, va a haber bendición. Mientras no haya un interés de arreglar cosas en el mundo espiritual, realmente siempre vamos a tener puertas de bronce, los cierros van a estar cerrados, muchas calamidades, etcétera. Y a veces Dios empieza a colocar consejos antes de que nosotros caigamos en errores desastrosos. Miremos lo que dice segunda de Samuel en el capítulo 12, del versículo 7 al 14. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho el Señor Dios de Israel:
yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo, para que fueses tú mujer. Así ha dicho el Señor, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las sacaré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra el Señor. Y Natán dijo a David, también el Señor ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Este es un caso muy lamentable. Realmente para mí fue cuando leí la Biblia la primera vez, este caso me golpeó demasiado, me golpeó bastante porque David es el hombre del cual dice la Biblia que es la lámpara del pueblo de Dios, es el dulce cantor de Israel, es el hombre que vigiló por la estabilidad de su pueblo, el hombre que mató a Goliat. Para mí David era un ejemplo de vida impresionante. Y cuando llegué hasta este punto, mi corazón se desconcertó demasiado porque yo decía, Dios mío, si esto hizo este hombre David, entonces ¿qué puede pasar con mi vida? Qué tremendo eso que pasó con este hombre, esta lámpara impresionante. ¿Cómo sucede algo tan terrible como el corazón se puede endurecer de esta manera? Pero mira las cosas. David venía con una situación con eso de las damas tremenda. Estos hombres no estaban satisfechos ni con una, ni con dos, ni con tres, ni con cuatro. Cuando David empieza a reinar, que reinó 7 años allá en Hebrón, ya para esa época David tenía como más de 10 mujeres. O sea, él empieza a sumar y a sumar y a sumar damas, y esa situación no lo llevó a reflexionar, él no meditó en esto de que había una situación problemática en su corazón frente a las mujeres. Así que un día están allá en su palacio en tiempo de guerra y él ve que esta dama se está bañando, manda a llamarla y se acuesta con ella sin ningún temor, teniendo en cuenta que esta dama era la esposa de uno de sus guerreros, que estaba ya en la guerra cuidando la espalda de David, que estaba peleando por la nación, que estaba defendiendo el honor y la dignidad de este rey. No tuvo ningún reparo. Ella queda embarazada, así que David dice, ¿ahora qué voy a hacer? Esta mujer quedó embarazada y mandó a traer su esposo de la guerra para que se acostara con ella y pensaran que ese niño era de él. Como el asunto no funcionó y este hombre Urías se plantó en que él no se iba a acostar con su esposa en tiempo de guerra, entonces lo devolvió a la guerra con una carta que decía, póngame a este hombre en lo más recio de la batalla. Mira cómo el corazón de las personas se endurece y no caemos en cuenta de la maldad tan impresionante que se puede levantar en nuestros corazones. Tantas personas en el pueblo de Dios a las que Dios empezó a darles una palabra de exhortación. Oye, mira, cuídate de esto, deja el enojo, deja la ira, deja de estar jugando con las chicas por ahí, deja de meterte en problemas, deja las deudas, haz esto, haz aquello, pero el corazón se va endureciendo tanto y no se da cuenta de que algo muy grave está pasando con ellos en el mundo del espíritu. David jugó y jugó con esta clase de cosas hasta que finalmente cayó en una prisión de iniquidad. Y lo más tremendo es que el pecado no se quedó allí. Después de esto vinieron unas consecuencias muy graves para su vida. Y recordemos que empezaron a haber muchos problemas entre sus propios hijos. Como tenía hijos de diferentes damas, con una dama había tenido a Absalón y a Tamar, con otra había tenido a un hombre que se llama Amnón. Amnón violó a Tamar y después la deshonró.
Absalón 2 años después mató a Amnón y de ahí en adelante se desata una gran calamidad para esta familia. Dice, nunca va a faltar en tu casa la espada. Así que antes de que vengan los juicios, antes de que vengan las consecuencias, Dios siempre va a estar dándonos una voz, una palabra de exhortación, diciéndonos, cuidado con esto. Antes de que nosotros caigamos, por supuesto que se van a prender todas las luces a nuestro alrededor. Pero si no hacemos caso, vamos a vivir las consecuencias de nuestros actos. Así que ten cuidado cuando el Señor empieza a exhortarte. He escuchado tantas historias antes del Señor y por supuesto ya en el Señor, de aquel pueblo que escucha pero que no obedece, de ese pueblo que se le puso el consejo pero que no quiere atender la voz de Dios. He tenido ese proceso de consejerías con novios, con personas que van a casarse, sentándoles fundamentos de la Biblia, diciéndoles, mira, tienes que cuidar la relación con tus suegros y con tus propios padres. Tienes que cuidar de tu intimidad sexual. No descuides a tu esposa. Tienes que responder por tu hogar, ser el hombre que provee, el hombre que está ahí trayendo la provisión para tu casa. No le des más importancia a tus amigos que a tu esposa. Primero es tu hogar. Primero es el Señor, después tu hogar y tercero la congregación y ya de último los amigos. Atiende el consejo. Entonces las personitas sí empiezan su relación, se casan, pero resulta que se les olvida todo el consejo que se les puso. Y 1 año después, 2 años después, todas las tragedias que suceden en los hogares, finalmente vemos hogares rotos y las personas, bueno, ¿y ahorita yo cómo salvo mi hogar? Y le digo, sí, bueno, va a ser difícil. Va a ser difícil porque desechaste el consejo del Señor. Hombres maltratadores, hombres que trataron a sus esposas como cualquier cosa, que no les importó lo que Dios decía en la Biblia. No es lo que diga un pastor, no es lo que diga un líder, es lo que diga la palabra de Dios. Desecharon el consejo del Señor, ahora tienen hogares destruidos, hogares devastados porque no quisieron oír. Si David se hubiera sentado a meditar en sus caminos y se hubiera congregado para meditar, se hubiera evitado todos estos problemas que vinieron sobre su vida. Así que qué tremendo es que a veces estamos metidos en problemas por no haber escuchado el consejo de Dios, por no meditar, por estar pensando en arreglarle la vida a los demás, porque somos expertos en ver los errores en otros y sabemos qué especial eso, que nosotros sabemos lo que los demás deben corregir. Somos expertos, vemos algo y decimos, no, mira, es que usted tiene que dejar esto y esto y esto. O sea, somos expertos para decirle a los demás qué es lo que tienen que cambiar, qué es lo que tienen que corregir, cómo es que tienen que manejar sus vidas, pero somos muy inexpertos en manejar nuestra propia vida. O sea, no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, qué tremendo es eso. Por eso, congrégate, no para enseñarle a los demás lo que tienen que hacer, sino para aceptar el consejo de Dios sobre tu vida. Mira este otro caso que está en Primera de Reyes, en el capítulo 2, versículo 8 al 9 dice, también tienes contigo a Simeí, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Baurim, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo, no te mataré a espada, pero ahora no lo absorberás. Pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Recuerda que este hombre, cuando David estaba huyendo de Absalón, se puso al lado de la carretera a maldecirlo. Danzaba polvo al aire, le tiraba piedras a David, tanto que sus guerreros le pidieron a David que los dejara pasar para cortarle la cabeza. David dijo, no, pues si mi propio hijo se levantó contra mí, pues ¿qué puedo yo esperar de los demás? Déjenlo. Después este hombre como que reconoce su falta, viene a recibir a David después de que él regresa nuevamente a Jerusalén, pero ahora
hay una sentencia sobre Simeí, algo está a punto de desatarse sobre su vida. Y allí en el mismo capítulo 2 del versículo 36 en adelante dice, después envió el rey e hizo venir a Simeín, está hablando de Salomón, y le dijo, edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí, y no salgas de allí a una parte ni a otra. Porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás, y tu sangre será sobre tu cabeza. Y Simeí dijo al rey, la palabra es buena, como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simeí en Jerusalén muchos días. Pero pasados 3 años aconteció que dos siervos de Simeí huyeron a Aquís, hijo de Maacá, rey de Gad, y dieron aviso a Simeí diciendo, he aquí que tus siervos están en Gad. Entonces Simeí se levantó y ensilló su asno y fue a Aquís en Gad para buscar a sus siervos. Fue pues Simeí y trajo sus siervos de Gad. Luego fue dicho a Salomón que Simeí había ido de Jerusalén hasta Gad y que había vuelto. Entonces el rey envió e hizo venir a Simeí y le dijo, ¿no te hice jurar yo por Jehová y te protesté diciendo, el día que salieres y fueres acá o allá, sabe de cierto que morirás? Y tú me dijiste, la palabra es buena, yo la obedezco. ¿Por qué pues no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse? Dijo además el rey a Simeí, tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe que cometiste contra mi padre David. Jehová pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. Y el rey Salomón será bendito y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Entonces el rey mandó a Benaía, hijo de Joiada, el cual salió y lo hirió y murió. Y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Simei tenía una sentencia y él aceptó que merecía un juicio, pero todavía se le dio una oportunidad, como la oportunidad que se le dio a Nabucodonosor. Tenía un año para corregirse. No hizo absolutamente nada por eso. Simei tenía la oportunidad de vivir bien, de comer bien, de vivir alegre, de disfrutar de lo que tenía allá en Jerusalén. Mira, tenía esclavos, o sea, este hombre era un hombre pudiente. Sin embargo, se le olvidó la sentencia. Se le olvidó que se le había advertido que la próxima vez que él saliera de ese entorno, él iba a morir. Y qué tremendo es esto. A veces, lastimosamente, nos da como amnesia espiritual, como que se nos olvida que hemos hecho tantas cosas malas y que a veces tenemos juicios sobre nuestras almas. Y el Señor es advirtiéndonos, advirtiéndonos, pero finalmente desechamos el consejo de Dios. Hace ya muchos años que tuve una experiencia con una persona que en alguna ocasión me llama para decirme que su hogar se iba a destruir. Le propuse que siguiéramos al Señor, que oráramos juntos, que ayunáramos juntos. Me dijo que sí, que está bien. Ese día hizo una oración aceptando a Jesús como su Señor. Pero luego que salió de esta conversación, no sucedió absolutamente nada con él. Siguió en su estilo de vida, un hombre adúltero, un hombre con unos problemas de drogadicción, etcétera. Un año después me llama diciendo mi hogar está a punto de destruirse, igual que hace un año, pero tengo un problema adicional y es que ahora soy portador del SIDA. Y yo pensé, bueno, Dios puede hacer un milagro si nos volvemos de todo nuestro ser y de todo nuestro corazón a Él. Y le dije, ¿por qué no te vuelves a Dios? ¿Por qué no buscamos al Señor? ¿Por qué no te vuelves a Él de todo tu corazón? Y dijo, sí, yo voy a seguir a Dios de todo mi corazón. Finalmente no lo hizo, siguió en su vida adúltera y en alguna ocasión está involucrado con una dama y entrando allá al barrio donde ella vivía, él iba en una moto a mucha velocidad y él iba borracho en esa moto. Entrando al barrio donde ella vivía, perdió el control de su vehículo y se estrelló contra una tarima que habían puesto en la plaza de ese lugar. Todo el golpe lo recibió en su cabeza y en su columna vertebral, así que este hombre queda en una silla de ruedas. Entonces, cuando
cuando me entero del asunto, pues volvemos a hablar y le digo, bueno, pero todavía hay tiempo, nos podemos volver al Señor, estás vivo, Dios te está dando una oportunidad. Y dijo, sí, sí, yo reconozco que he sido una persona necia, etcétera. Pero bueno, en medio de esa calamidad, resulta que su esposa queda embarazada del hombre que vivía enseguida en la casa de ellos. O sea, ella le es infiel. Él toda la vida la maltrató, le fue infiel, ahora está recogiendo de su infidelidad. Recuerda que lo que nosotros sembramos, cosechamos. Así que su esposa se va con el vecino, ya hace su vida aparte, él queda con su madre, se van a vivir a un pueblo para bajar un poco los gastos porque pues ya era difícil sostenerse económicamente. Así que allá en el lugar donde están viviendo en ese pueblo, hacen unas diligencias, unos llenan unos papeles, etcétera, la alcaldía le da a él una silla de ruedas con un motor, a él le llega una pensión por su invalidez y él está viendo con su madre, pero un día él decide empezar a frecuentar las tabernas, los lugares de trago que hay allá en el pueblo y empieza a asistir a esos lugares en esa silla de ruedas, aprovechando que tenía motorcito. Entonces empezó a frecuentar esos lugares y empezó a emborracharse y allá en una cantina de esas se consiguió una dama que trabajaba en la prostitución, entonces se ennovió con ella y tomó la decisión de irse a vivir con esa mujer. Cuando él se va a vivir con ella, le cogió una infección urinaria tan tremenda que lo tuvieron que hospitalizar. Y pues ya viéndose él tan enfermo y todo eso, dice, no, Dios me está hablando que yo no debo estar en esta vida tan desordenada, que yo finalmente sí debo estar es con mi mamá, pues finalmente ya me está cuidando, etcétera. Pero cuando se alivió, retomó la idea de volver con la niña que trabajaba en la prostitución para irse a vivir con ella. Y él, en el momento en que él está haciendo su maleta para irse a vivir con esa dama, nuevamente se despierta esa infección urinaria, pero esa infección esta vez es tan fuerte, que no lo pudieron dejar en el pueblo, lo tuvieron que traer a la ciudad. Estuvo 3 meses en la clínica, 3 meses durante los cuales el cuerpo empezó a retener líquidos, se puso muy hinchado, finalmente el agua buscó por dónde salir y rompió la parte como por las rodillas, ahí empezó a salir esa agua y era el cuerpo pues depurando toda esa agua que tenía. Él empezó a leer la Biblia, empezó a pedirle perdón a todo el mundo, etcétera. 3 meses después murió allí en esa clínica. Y no dice, muchacho, ¿por qué no te corregiste la primera vez que tuvimos la oportunidad de hablar? ¿Por qué ese día no tomaste medidas contundentes para que tu vida cambiara? ¿Por qué no atendiste el consejo de Dios? ¿Por qué tuviste que llegar hasta el extremo de tu maldad para poder entender que Dios tenía la razón, que su palabra es verdadera y que debemos atender el consejo de Dios para nuestras vidas? ¿Por qué llegar hasta esos extremos? ¿Por qué no pudiste buscar a Dios y entender que ya había un juicio decretado sobre tu vida? Mira que el Señor no calla, el Señor nos habla, el Señor nos pone gente a nuestro alrededor para que nos enseñe sus caminos. Es cuestión de atender, de poder escuchar el consejo de Dios. Muchas personas que están en cosas equivocadas, este hombre con su novia, soltero, están con su novia, nos queremos conocer, bueno, queremos mirar si realmente somos el uno para el otro, pero mientras se están averiguando si son el uno para el otro, se están dando esos besos apasionados, están viviendo esos tiempos de excitación, se están manoseando desde la cabeza hasta los pies, luego empiezan a tener relaciones sexuales y después de que ya tuvieron sus relaciones dicen, no entendemos que no somos el uno para el otro. Les dice, oye, ¿estás dándote cuenta de lo que acabas de hacer? Tocaste una cuerda de alta tensión, estás fornicando, estás en un pecado delante de Dios y ahora resulta que esa no era la mujer que tú habías escogido, que no era. Dice, ¿cómo vas a salir con ese cuento después de haber tocado esa cuerda de alta tensión? Jugaste con lo que no tenías que jugar. Después esos hombres van a tener muchos problemas para tener una esposa buena en su vida. Porque un hombre que ve a las mujeres como objeto sexual, que las ve para satisfacer su ansiedad, que juega con ellas
¿cómo le va a Dios a entregar uno de sus tesoros? ¿Una buena mujer? Por supuesto que no, te mereces una mala mujer, porque tú has sido un mal hombre. Entonces, sembraste cosas en el mundo espiritual y ahora quieres ser tratado como el reyesito de Dios, como el superhijo de Dios, cuando te comportaste como el superhijo del diablo. Eso no tiene sentido. Tenemos que caminarle al Señor, hacer las cosas de la manera correcta si queremos tener bendición sobre nuestras vidas. El hombre que frecuenta mujeres de la calle, que invierte en placeres, en licor, en drogas, que se gasta el dinero de una manera equivocada, cómo quiere tener fortuna, que le roba al Señor en sus finanzas, etcétera, cómo quiere que Dios prospere su caminar. ¿Cómo quiere una mujer iracunda, rencillosa, soberbia, altiva, problemática, tener un hogar excelente? Cuando ya el Señor ha venido hablándole, oye, ya deja de discutir tanto, deja tanta molestia, deja de ser tan estricta con eso, con aquello, te estás tirando tu familia. Pero si no escuchamos, ¿cómo vamos a tener esos tiempos de bendición para nuestras vidas? Por eso vuelvo a la exhortación que hice al principio. Congreguémonos para meditar, para enderezar lo que está mal en nosotros, no para decirle a los otros qué es lo que tienen que corregir. No, no, es para eso no nos podemos congregar. El consejo de Dios es para mí, no para los demás, es para mí, qué es lo que yo tengo que corregir. Así que atiende la voz del Señor antes de que se cumpla el decreto. Porque si has venido jugando con cosas de Dios, tal vez estás a punto de entrar en un gran juicio del Señor. Tal vez está a punto de suceder algo muy malo contigo si no te corriges. Pero si meditas, si atiendes la voz del Señor, tal vez haya una oportunidad, tal vez haya una manera de que el Señor mueva su mano en misericordia por tu vida. Pero es muy importante que haya arrepentimiento. Es muy importante el pedir perdón. Es muy importante el corregirme antes de que se cumplan esos decretos sobre nuestras vidas. Aún como iglesia, como nación, podemos orar, buscar al Señor, arrepentirnos, volvernos a Él antes de que tal vez Dios traiga un juicio sobre nuestra ciudad, antes de que nuestro país sea entregado en manos de opresores, de dictadores, de gente infame, de gente perversa y violenta, de aquellos que pueden llegar a devastar el país de una manera tan impresionante que no va a haber provisión para nosotros. Podemos volvernos a Dios antes de que se cumplan los decretos. Así que, iglesia amada, despiértate, como dice la escritura. Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate. Deja de estar meditando solo en ti, de buscar tu propio beneficio, de buscar a Dios solo por la comida, por el vestido y por la bebida. Busquémoslos para obtener luz y revelación, para que Él nos enseñe sus caminos, nos muestre qué es lo que debemos corregir en este tiempo, para que el Señor haga misericordia con nosotros como ciudad, como nación, como naciones, que el Señor se mueva misericordia por nuestras vidas. Así que vamos a congregarnos y vamos a congregarnos de la manera correcta. Amén. Yo te invito a que busques al Señor de todo corazón, que corrijas tus caminos. Dios nos quiere bendecir, pero Él no va a bendecir a la gente que lo está despreciando, que está haciendo cosas infames. Y cuando hablo de bendición no me refiero a tener una casa, un carro, a tener economía, porque hay gente que tiene mucho dinero, pero con dinero y todo se va a ir al infierno, como el caso del rico de Lucas capítulo 16. Bendición no es solamente dinero, no enfoques bendición en cosas materiales. Enfoquémonos en estabilidad, en paz, en gozo, en fruto del Espíritu, en salvación para nuestras vidas. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y clamo a Dios cada día para que Dios le dé corazón a la iglesia para volvernos a Él. Te bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muchas bendiciones.